En la actualidad, el realizar trabajos de medición se ha convertido en más que una actividad, ha pasado a ser una necesidad para poder llevar un registro de cierto tipo de parámetros. Para este tipo de actividades utilizamos unidades o instrumentos que estos a su vez se podrían catalogar en un lenguaje de medición. Pero ¿sabemos qué es un lenguaje de medición o qué puntos establece uno de estos? Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandy Jair Herrera Rojas y hoy seré su ponente. Comenzaremos con el tema de lenguaje de medición. Aparte de los números, hay muchas palabras y términos que se usan para describir las mediciones. Dicho vocabulario constituye el lenguaje de las mediciones, el cual no es tan exacto como lo son los números. Esto quiere decir que independientemente del lenguaje que nosotros utilicemos, sigue sin ser tan exacto como lo vendrían a ser los números. Bueno, cada lenguaje de medición viene regido por normas o estándares. Una norma o estándar es un valor establecido y conocido que se utiliza para medir una cantidad desconocida. En mediciones lineales, el estándar son la pulgada y el milímetro. Como hemos venido trabajando, conocemos que hay dos tipos de mediciones con las que trabajamos en metrología: las mediciones lineales y las angulares. En este caso, para las lineales, que es en el rubro en que nos enfocamos, se maneja el estándar, como bien mencionamos, de la pulgada y el milímetro. Cuando se realizan las mediciones deben considerarse varios factores en conjunto. Por ejemplo, hay tres primordiales que son los que presentaremos el día de hoy. El primero de ellos es el punto de referencia. ¿Pero qué es un punto de referencia? Es el punto de origen de cualquier medición, o dicho de otra manera, es el punto desde donde se empieza la medición. En la base desde la cual se toma la medición puede ser el yunque de un micrómetro, la mordaza sólida de un calibrador u otros ejemplos. El punto de referencia viene a ser el origen desde donde se va a tomar la medición, desde donde se calcula esta misma. Después tenemos lo que es línea de medición. Estamos siguiendo la secuencia. La línea de medición es una línea recta imaginaria tendida entre el punto de referencia y el punto medio. Quiere decir que se encuentra entre dos puntos. Si la línea de medición está inclinada, puede resultar errónea. Se incurre en el llamado error paralaje. Eso quiere decir que para poder establecer una línea de medición de manera correcta, esta tiene que ser perpendicular al punto de referencia, ya que si esta llega a inclinarse o a tener cierta variación, la medición no será del todo precisa. Esta línea recta debe ser paralela al eje de la herramienta de la medición. Por último, tenemos el punto medio. El punto medio es la línea o borde que se mide. Es el extremo opuesto al punto de referencia, es el punto terminal de la medición. Si tenemos un punto de referencia, una línea de medición, el punto medio vendría a ser el punto final donde termina dicha medición. Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos ver que para medir una yarda se tiene que comenzar desde el codo hasta la palma de la mano. El pie abarca toda la longitud, pulgada, braza y etc. Esos son algunos ejemplos. Continuando con los temas, es inevitable hablar sobre los términos de la medición. En los términos de la medición tenemos que la exactitud, precisión y confiabilidad son las palabras que más se usan para describir las mediciones y describen diferentes elementos o conceptos en el proceso de diferentes mediciones. Vamos a explicar estos tres puntos. La exactitud, por su parte, es el grado de conformidad con una norma establecida. La exactitud también puede considerarse como una comparación entre los resultados deseados y los reales. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un resultado exacto o un resultado deseado, el que yo estoy buscando, la exactitud hace referencia a que la aproximación que yo dé a ese mismo va a ser
muy cercana, y si no es que exacta, a ese valor. A eso hace referencia la exactitud. Después tenemos precisión. La precisión es la fidelidad del proceso de medición con relación a su repetibilidad. Muchas veces en trabajos de medición repetimos el proceso más de una vez. La precisión hace referencia a la unión que tienen todas estas mediciones o aproximaciones entre sí. Si estas se encuentran muy dispersas, se podría decir que existe poco grado de precisión, y si se encuentran juntas, existe un gran grado de precisión. Después tenemos el último punto, que es la confiabilidad. Es aquella condición en la cual los resultados reales son iguales a los resultados deseados o previstos. Esto explicado en otras palabras, podríamos decir que para medir objetos se hace en diferentes maneras o utilizando diferentes herramientas, y dependiendo las veces que lo hagamos, la confiabilidad se calcula a partir de del segundo cálculo, que hace referencia a qué tan parecidos son los resultados entre la primera medición o aproximación y la segunda. Si estos poseen una gran relación, se podría decir que son confiables, y si se encuentran en diferentes puntos, se consideran no confiables. Para el análisis de estos tres puntos, se define la exactitud como la comparación entre los disparos que dan en el blanco y los que den fuera de él. Uno de los ejemplos más comunes para describir estos puntos es en el tiro al blanco, en donde se hacen cierta cantidad de disparos a un objetivo, y dependiendo de la dispersión, de la exactitud de cada uno, se puede describir estos conceptos. La precisión está relacionada con la configuración de los tiros de un patrón. Es justo lo que mencionaba, la unión que tengan estos entre sí. Y la confiabilidad es la consistencia en el número de aciertos de una vuelta y la siguiente vuelta. Podría decirse que serían como iteraciones, en las que si los resultados de una iteración se aproximan a los de otra, se considera confiable. Aquí tenemos algunos ejemplos. El primero, por ejemplo, es impreciso e inexacto, ya que los puntos se encuentran dispersos y no en el centro. El siguiente es preciso e inexacto porque se encuentran juntos pero no en el centro. El otro es impreciso y exacto, ya que uno logró dar en el centro pero se encuentran dispersos. Y el preciso y exacto vendría a ser que se encuentre en el centro y los puntos se encuentren unidos, o las aproximaciones. Evidentemente, para hacer medidas hay que tomar en cuenta los factores que afectan a las mismas. Vamos a dar estudio a este tipo de factores. Ok, en la medición y en la manufactura, manejar medidas exactas es imposible. Como bien sabemos, ninguna ciencia es completamente exacta. Es por eso que manejar medidas precisas es imposible, tanto en la medición como en diferentes ciencias. Siempre existirán variaciones en cada parte manufacturada. Estas variaciones son muy pequeñas. Para llevar un control de estas variaciones y estar seguro de que las piezas funcionarán, los diseñadores de estas mismas implementaron los límites o tolerancias en las dimensiones. Por ejemplo, en la manufactura de las piezas, los constructores, los diseñadores toman en cuenta diferentes temas como lo es la expansión o la dilatación de los materiales. Ya sabemos que aplicando temperaturas a diferentes cuerpos o materiales, estos tienden a hacerse más grandes o a hacerse más pequeños. Es por eso que hay que tomar en cuenta tolerancias en este tipo de fabricaciones. Tenemos 3 puntos a considerar que son los que afectan directamente a las mediciones. Tenemos dimensiones, que es el tamaño exacto de una parte finalizada. Es una medida topológica del tamaño de sus propiedades de recubrimiento. Después tenemos la tolerancia, que es la cantidad total de variación permitida al tamaño básico. La tolerancia es de aproximadamente, esto es un ejemplo, es de aproximadamente 0.005 pulgadas o 0.010 pulgadas. Esto se hace mediante un criterio de redondeo
a partir del 0.5, en donde pasa a su decimal anterior con el punto 1. Es un criterio de redondeo. Por último tenemos límites, siendo el último punto que directamente afecta a la medición, que son el tamaño máximo y mínimo de la parte completa, justo como lo determina la tolerancia. Por ejemplo, si yo tengo una medición exacta que vendría a ser, o un tamaño de una pieza que es de 10 centímetros o 10 pulgadas, por ejemplo, se tiene que dejar un margen tanto menor como mayor a partir de esas 10 pulgadas. Por ejemplo, 9.9 pulgadas y 10.1 pulgadas podrían ser nuestro límite inferior y nuestro límite máximo para la fabricación de estas piezas. Se establecen los tamaños permisibles de una parte. El trabajo debe guiarse en la producción de partes que estén dentro de los límites. Como dato interesante, ¿sabías que las balanzas son uno de los instrumentos de medición más antiguos? Y la tolerancia es un intervalo de valores en el que debe ubicarse dicha magnitud para que sea válida. Los intervalos sirven para adquirir un margen para las imperfecciones en el manufacturado de componentes. Ya dimos un breve análisis acerca de estos factores del lenguaje de medición, sus tipos de errores y sus componentes. Por parte de mi equipo, espero que esta información les haya sido de ayuda. Este trabajo no habría sido posible sin el apoyo y colaboración de todo el equipo de trabajo y sin el asesoramiento de nuestro maestro Isidro Pérez Llenes. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias.